Si no quieren escucharme hablar, adelanten el video hasta el minuto 1. En cualquier caso, espero que estén pasando un hermoso día o si es de noche, una tranquila velada. Les habla Katsuragi Fix. En este canal compartiré fanfics de mi autoría y si es posible, también traducciones de fanfics de autores chinos hechas por mí. En esta ocasión, el fanfic que les presento fue escrito por mí. Si la historia les gusta, no olviden apoyarme con un like y un comentario, tanto aquí en el video como en la versión escrita, cuyo enlace también estará en la descripción. Debo mencionar que me esfuerzo por ser fiel al canon de mis historias. Eso significa que muchos de los eventos de mis fanfics están basados en datos sacados directamente de fuentes oficiales, como mangas y novelas ligeras. Sin embargo, incluso los autores originales cometen errores, por lo que no puedo prometer que absolutamente todo será completamente canónico. Sin más que agregar, les dejo con la historia. Ubicación: Code Geass, Área 11, Academia de Ashford, edificio privado. Lelech Lamperouge, un joven estudiante de preparatoria, se encontraba recostado sobre su cama, con una mano descansando sobre su frente, mientras se sumergía en sus pensamientos. Ciertamente, había tenido un día agotador. Hacía apenas unos minutos, al llegar a casa, había vomitado todo lo que había comido. Se quitó la chaqueta manchada, se limpió la boca y, tras darse una ducha para eliminar cualquier rastro de suciedad, se tumbó en la cama. No solo había obtenido una habilidad extraordinaria capaz de controlar personas, aunque requería contacto visual para activarla, sino que también había iniciado su plan de venganza contra su padre y el Sagrado Imperio de Britania. El recuerdo de su reciente victoria sobre su hermano mayor llenaba su mente de posibilidades. Aunque logró ejecutar ese movimiento inicial, Lelech era consciente de que esa solo era la primera pieza en el vasto tablero de ajedrez que había comenzado a jugar. El poder del Geass le había abierto un camino hacia su venganza, pero sabía que necesitaría mucho más que eso para enfrentar al gigantesco imperio. El Nightmare Blanco, el Lancelot, lo había hecho ver que, pese a lo formidable que era su Geass, había obstáculos que no podría superar solo con esa habilidad. Necesitaría recursos, aliados y una estrategia impecable. Din. Justo cuando estaba considerando sus próximos movimientos, un sonido extraño interrumpió sus pensamientos. Inmediatamente después, una ventana de texto holográfica apareció frente a sus ojos. Tienes una habilidad realmente sorprendente, pero incluso esta habilidad puede ser neutralizada. Los ojos de Lelech se entrecerraron, evaluando la ventana con cuidado. Aunque el evento era peculiar, no mostró sorpresa al verla. Después de todo, el día había estado lleno de revelaciones aún más impactantes. En su mundo, la tecnología para generar hologramas no era algo desconocido. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba era el hecho de que alguien parecía estar observándolo y, lo más inquietante, que conocía detalles sobre su habilidad. Esto significaba que su anonimato podía haber sido comprometido. ¿Un enemigo? ¿Un aliado?, pensó, mientras se sentaba lentamente en la cama, y su mente empezaba a calcular las posibles implicaciones. Si alguien sabía sobre el Geass, debía determinar rápidamente si esa persona representaba una amenaza o podía ser útil en sus planes. Din, entonces, ¿quieres más poder? Sí, diagonal no. Una nueva ventana de texto holográfica se sobrepuso a la anterior, presentándole una pregunta clara y concisa. Sus ojos, reflejo de una mente calculadora, se fijaron en la ventana holográfica que flotaba frente a él. Más poder, murmuró para sí mismo. La pregunta era intrigante y, en cierto sentido, tentadora. Pero Lelech no era alguien que actuara impulsivamente, mucho menos cuando se trataba de algo tan ambiguo. Lo primero que analizó fue el origen de la ventana. Si bien en el Área 11 se conocía la tecnología holográfica, lo que veía no parecía provenir de ningún dispositivo convencional. Esto implicaba que quien estuviera detrás poseía recursos y conocimientos muy avanzados, probablemente más allá de los límites tecnológicos conocidos. Neutralizada, repitió mentalmente la palabra que aparecía en el primer mensaje. La sugerencia de que su Geass pudiera ser contrarrestado no era sorprendente, pero sí preocupante. Había considerado la posibilidad de limitaciones en su habilidad, pero no esperaba que alguien lo confrontara tan directamente sobre ello tan pronto. El mensaje no era una amenaza directa, pero sí un recordatorio de su vulnerabilidad. Cualquiera que conociera su habilidad podría convertirse en un obstáculo en su camino hacia la venganza. La pregunta era si quien le hablaba era amigo o enemigo. Sus pensamientos se enfocaron en la oferta, más poder.
Lelech sabía que la fuerza era esencial para su plan. Aunque ya contaba con su inteligencia, su guis y una mente estratégica que lo convertían en un formidable jugador en el tablero, entendía que eso no era suficiente contra el Imperio de Britania. Pero, ¿qué precio tendría ese poder? Las condiciones no estaban claras, y Lelech no era ingenuo. Si aceptaba sin más, estaría jugando bajo las reglas de otro, y eso iba en contra de su naturaleza. Finalmente, se dirigió el mensaje con un tono frío y calculado, sin apartar la mirada de la ventana. ¿Qué clase de poder ofreces? ¿Y cuál es el costo? Lelech sabía que no era prudente responder inmediatamente a la pregunta. En lugar de precipitarse, trató de obtener más información, de jugar con las cartas que tenía y forzar a quien estaba detrás de la ventana a revelar su posición. Para Lelech, aceptar o rechazar sin más era como moverse sin mirar el tablero, un error que no podía permitirse. Sin embargo, contrario a sus expectativas, no pasó nada. Esperó durante varios minutos antes de concluir que la otra parte no le daría más información. Lelech dejó escapar un suspiro, aunque su expresión permanecía inmutable. Se recostó nuevamente en la cama, cerrando los ojos mientras su mente continuaba trabajando. Interesante, pensó, evaluando lo ocurrido. Si quien quiera que estuviera detrás de esa ventana holográfica esperaba una respuesta rápida, su silencio bien podría ser un acto de manipulación o una prueba. De cualquier forma, Lelech sabía que no actuar impulsivamente era su mejor defensa. El que la ventana no desapareciera ni respondiera solo confirmaba una cosa: esta entidad, sea quien fuera, no podía forzarlo a nada directamente. El control seguía siendo suyo. Si están jugando un juego conmigo, tendré que descubrir las reglas por mí mismo. Por ahora, decidió ignorar la ventana. Su prioridad inmediata seguía siendo fortalecer su posición en el Área 11, explorar las capacidades de su guis y, sobre todo, proteger su identidad. Finalmente, volvió a hablar, con una ligera sonrisa irónica: si pretendes tentarme con poder, hazlo mejor la próxima vez. Con esa sentencia, cerró los ojos, permitiéndose descansar mientras planeaba los siguientes movimientos en el tablero de su vida. Supuso que este evento no sería la última vez que esa entidad intentaría acercarse, y cuando lo hiciera, él estaría listo para enfrentarlo en sus propios términos. Dean, realmente impresionante. Ya que de todos modos sería aburrido sin ti, te lo preguntaré por última vez: ¿quieres más poder? Sí, diagonal no. Los ojos de Lelech se abrieron lentamente, y su mirada se fijó en la ventana holográfica. Esta vez, el tono del mensaje parecía ligeramente diferente, como si la entidad estuviera evaluando su determinación. Se sentó en el borde de la cama, apoyando los codos sobre las rodillas mientras entrelazaba las manos frente a su rostro, adoptando su clásica postura de reflexión profunda. Por última vez, murmuró, sin molestarse en ocultar la ironía en su tono. Interesante elección de palabras. Sabía que aceptar más poder implicaría riesgos. Nadie ofrecía algo así sin esperar algo a cambio, y el precio que esta entidad podría pedir no estaba claro. Sin embargo, Lelech también entendía que sin asumir riesgos calculados, su ambición sería inalcanzable. Apretó los dientes ligeramente mientras su mente evaluaba todos los posibles escenarios. Si esta entidad podía ofrecerle algo que lo acercara a derrocar a Britania, no podía permitirse ignorarlo. Finalmente, con un destello de decisión en sus ojos, habló: el poder sin control es inútil. Si vas a ofrecerme algo, será bajo mis términos. Pero ya que insistes. Extendió la mano hacia la ventana holográfica, seleccionando sí. Al hacerlo, su mirada se endureció. No olvides quién soy. Si crees que puedes usarme, pronto te darás cuenta de que yo siempre seré quien controle el tablero. Sí, seleccionado, diagonal no. Al fin, realmente te tomaste tu tiempo. De todos modos, te doy la bienvenida al grupo de trabajadores a tiempo parcial. Un sentimiento de desconcierto y molestia lo invadieron. Inmediatamente después de que Lelech terminara de leer, todo se volvió blanco. Ubicación: mundo en blanco, sala de espera. El espacio parecía infinito, un lienzo blanco carente de sombras o bordes definidos. Lelech Lamperouge apareció en medio de ese vacío, desconcertado solo por un breve instante antes de recuperar su compostura. Sus ojos escudriñaron el entorno, y casi de inmediato, divisó a dos figuras a pocos pasos de distancia. Ambos estaban sentados en sillones que parecían materializarse de la nada, como si este lugar respondiera a su mera presencia.
Lelech evaluó rápidamente sus posturas y expresiones. Uno de ellos, el de cabello castaño, un tanto largo y desarreglado, parecía relajado pero alerta, con una mirada que destilaba cálculo detrás de una sonrisa superficial. El otro, también con cabello castaño pero con ojos fríos, emanaba una calma casi inquietante, como si lo observara todo desde una posición de ventaja. Sin pronunciar palabra, Lelech dio un paso adelante, manteniendo una postura relajada, aunque su mente ya trabajaba febrilmente. No son estudiantes comunes. Este lugar, su actitud, claramente hay más detrás de ellos. Parece que no soy el único que ha sido traído aquí, dijo finalmente, su tono tranquilo pero cargado de intención. Esto es bastante interesante, ¿no creen? El joven de cabello castaño, Light Yagami, giró la cabeza hacia Lelech con una sonrisa cortés, pero sus ojos evaluaban cada movimiento del recién llegado. Otro más, y no es un amateur. Esa mirada, esa postura, está jugando a mi nivel. Aún así, Light mantuvo su tono afable y casi amigable. Ah, otro recién llegado, comentó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Parece que todos estamos aquí por alguna razón. Dime cuál es tu nombre. La pregunta, aunque inocente en apariencia, era un intento claro de Light por obtener ventaja. Saber el nombre de alguien era el primer paso para analizarlo y, potencialmente, controlarlo. Kyoutake Ayanokouji, quien había permanecido en silencio hasta ahora, observaba la escena con interés apenas disimulado. Aunque parecía desinteresado, en realidad estaba analizando tanto a Light como a Lelech. Ambos están probando terreno, como lobos midiendo al alfa del grupo. Pero este no es mi juego, al menos, no por ahora. Lelech notó de inmediato que estaba rodeado de personas con mentes agudas. Light, con su carisma y control, ya intentaba tomar la delantera en la conversación. Kyoutake, en cambio, parecía un observador que prefería mantenerse en las sombras. No podía darse el lujo de subestimarlos. Con una ligera sonrisa en los labios, Lelech decidió no ceder el control tan fácilmente. Se sentó en uno de los sillones vacíos, cruzando las piernas con elegancia. Mi nombre no importa por ahora, respondió con calma. Sus ojos se movieron entre Light y Kyoutake, buscando pistas sobre sus pensamientos. Lo que parece unirnos aquí es algo más significativo. Hizo una pausa deliberada antes de añadir, poder. La palabra flotó en el aire, cargada de intención. Lelech observó cuidadosamente cómo reaccionaban los otros dos. Light mantuvo su sonrisa, pero internamente evaluaba cada detalle. Ya está probando el terreno. Un oponente interesante. En voz alta, respondió con un tono que mezclaba comprensión y cautela. Poder, una palabra fascinante, pero peligrosa en las manos equivocadas. La pregunta no es si lo tenemos, sino cómo lo usamos. Kyoutake, quien había estado observando en silencio, decidió intervenir, manteniendo su tono frío y distante. El poder no siempre es lo que aparenta. Su verdadero valor radica en mantenerlo oculto hasta el momento adecuado. Ambos comentarios eran provocaciones útiles, cada uno adaptado a la personalidad del hablante. Light buscaba medir las ambiciones de Lelech, mientras que Kyoutake se posicionaba como alguien que no jugaría abiertamente, pero cuyo poder era innegable. Lelech inclinó ligeramente la cabeza, una sonrisa apenas perceptible cruzando su rostro. Ambos son peligrosos a su manera. Esto será interesante. El poder, continuó Lelech, su tono suave pero firme, es un recurso, como cualquier otro. Lo importante no es solo cómo se usa, sino quién lo controla. Y, más importante aún, quién controla a los que creen tenerlo. Light mantuvo su expresión neutral, pero esa última frase resonó en su mente. ¿Estás insinuando que puedes ganar este ridículo juego de manipulación? ¿Quién crees que eres? Kyoutake, por su parte, observaba la dinámica con una mezcla de curiosidad y desapego. Ambos están jugando un juego abierto, pero ninguno quiere mostrar sus cartas todavía. Eso los hace previsibles y manipulables. El silencio que siguió fue interrumpido por una nueva presencia. Una figura apareció en la distancia, emergiendo de la nada. Los tres se volvieron hacia el recién llegado, cada uno preparándose mentalmente para lo que pudiera venir.